No se olviden de estos criterios, doctores. Para eso utilizan ustedes la monitorización del paciente. Todo paciente que llegue a su consulta o a la sala de operaciones o donde estén, o donde ustedes tenían, doctor, evalúe al paciente como interno o como residente, tienen que tomarle sus funciones vitales. Acá están los criterios CIRS. ¿Qué significa CIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. CIRS no significa infección, sino es un síndrome de respuesta inflamatoria que se da por estos parámetros, ¿no? Que son cuáles: la hipertermia o la hipotermia, la taquicardia, ¿qué más? La taquimia, o el aumento de ¿qué? De ácido láctico, o la hipocapnia, y los leucocitos elevados o la leucopenia también. ¿Estamos? Uno o más de ellos hace un CIRS. Una pancreatitis sin infección puede hacer un CIRS, sí puede hacer un CIRS. Un tratamiento odontológico también puede hacer un CIRS. Una gastroenteritis viral también. Entonces, deben de estar atentos a estos factores que pueden llevar a complicar al paciente. ¿Cómo evaluar a un paciente críticamente enfermo? No solo en anestesia, para definir tu actitud y abordaje, no solo en anestesiológico, también tu tratamiento, tu manejo en cuidados críticos como médico general. Primero, el estado hemodinámico. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está su presión? ¿Cómo está su frecuencia? ¿Cómo está su respiración? ¿No? Por la monitorización estándar que hemos visto. Y no solo el estándar. Si definimos que es crítico, nos pasamos a la monitorización especial, ¿no? Tener conceptos del estado neuroendocrino y metabólico. ¿Qué pasa con este paciente crítico a nivel neuroendocrino y metabólico para poder manejarlo? Y en anestesia hay algo muy importante, que es la función pulmonar. Porque nosotros trabajamos mayormente con la función pulmonar, sobre todo en la anestesia general. ¿Cómo yo veo a mi paciente? Este paciente que tiene una apendicitis, ¿está séptico o no está séptico? Porque si está séptico, está respirando más y por lo tanto tiene alguna alteración en el área. Y si lo meto al ventilador mecánico para dar anestesia por la apendicitis, voy a ocasionar más daño pulmonar y probablemente el paciente no salga del ventilador y sea de un difícil estéreo. Y tengo que prever a dónde lo voy a mandar, porque no se va a quedar en hacer operaciones toda la vida, ¿no? Entonces tengo que prever todo eso. ¿Qué respuesta neuroendocrina y metabólica tenemos en el trauma o en el paciente crítico? Se encuentra mediada por dos mecanismos: estímulos neuronales aferentes que son integrados a nivel del sistema nervioso central y respuesta humoral eferente cuyo centro de regulación es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que se encarga de regular la respuesta neuroendocrina y central del paciente crítico. Es a nivel central. Por lo tanto, debemos de cuidar nosotros nuestro cerebro cuando damos anestesia. No podemos dar muchos medicamentos que depriman el sistema nervioso central. El hipotálamo hipofisiario. Miren ustedes lo que sucede acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un desprendimiento o aumento de ¿qué? De cortisol.
El paciente críticamente enfermo aumenta su producción de cortisol porque está en estrés. Y el aumento del cortisol genera que la glucosa no se introduzca en la célula beta pancreática, generando ¿qué cosa? Hiperglicemia. Por eso cuando ustedes vayan a emergencia, todos los pacientes que ustedes les toman glucosa en emergencia están hiperglicémicos, no porque tengan diabetes, algunos tendrán, pero la mayoría es por generación de estrés. ¿Estamos? ¿Qué genera la hiperglicemia? ¿Aumento de qué? Aumento de la osmolaridad plasmática. Y si aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va el agua? Hacia el vaso sanguíneo, generando aumento de volumen. Por lo tanto, el paciente crítico primero, ¿qué pasa? Orina bastante. Cuando ustedes están enfermos o con resfrío, ¿no? Les da ganas de orinar, y cuando orinan les duele todavía, como si los hubieran pegado. Es por el aumento de osmolaridad por la glucosa. Pero están perdiendo volumen. Aparte que sudas por la temperatura. Y de ahí tienes que retener. ¿Quién genera retención de agua y sodio? ¿Quién se activa? El sistema renina, angiotensina, aldosterona para retener sodio y agua. Entonces, todos esos mecanismos que ustedes han estudiado en fisiología renal y que se acuerdan muy bien como veo, suceden en el paciente crítico. Por eso el paciente crítico, si sigue en ese proceso, el cuerpo no va a matar al mismo ser humano, ¿no? A su misma célula. Lo que está haciendo ¿qué cosa es? Adaptarse, ¿no? Pero al adaptarse va a generar un círculo mortal. Y si tú no lo detienes o no lo captas, el paciente llega a morir. Acá les pongo este dibujito lindo y precioso que lo encuentran en internet, ¿no? Cuando están viendo los videos del presidente Kennedy, a los costaditos salen a dar una ordenanza. ¿Ya? Tienen que recordar eso. Y lo tienen que recordar por dos cosas. Una, por el tema que estamos viendo del cortisol, ¿no? Y segundo, ¿por qué? Porque esto siempre es pregunta de examen de los steps para el salud, para el internado. ¿Dónde se producen los minerales corticoides? En la zona. ¿Qué zona? Globo. De la corte. ¿Dónde se produce la epinefrina y la norepinefrina? No me acuerdo todo. Ahí está tu dibujito. En la médula. No tiene nada que ver con la corteza. ¿Dónde se producen los grupos corticoides como el cortisol? En la zona fascicular del arco. ¿Y dónde se producen los andrógenos? ¿No? ¿Cuál es el principal andrógeno masculino? La testosterona. ¿La mujer? El estradiol. ¿Y todos parten de quién? ¿De quién? Del colesterol.
Quien sabía colesterol, sabía estrógenos y testosterona. Quien sabía colesterol, sabía cortisol. Quien sabía colesterol, sabía testosterona, ¿o no? Claro, chicos. Pregunta el examen, ¿ah? Para que ingreses. Eje neuroinmunológico. ¿Qué pasa con el eje neuroinmunológico? ¿No? Hay una respuesta exacerbada, ¿no?, de la actividad neutrofílica, linfocitaria, de macrófagos y monocitos inducidos por factores de crecimiento, ¿no?, y liberadora de hormonas, como la ACT, todo lo que hace mueve linfocitos, mueve leucocitos, neutrófilos, todo con el objetivo de adaptarse o combatir a las bacterias, virus o amigos de esta sociedad. ¿Y qué pasa en la mecánica pulmonar? ¿Qué pasa con ese paciente? Hipoxemia e insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa hipoxemia? Doctores, disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Menos de cuánto? De 60 milímetros de mercurio. E insuficiencia respiratoria, ¿qué es? ¿Cómo la defines? ¿Con qué? Con el PAFI, pues, doctores. El PAFI, la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspirada de oxígeno. ¿Cuánto yo estoy ventilando de oxígeno y cuánto llega a mi sangre? Esa es la relación PAFI. Y es un diagnóstico laboratorial que se da por el AGA, ¿no? Necesito un AGA, un análisis de gases arteriales para ver eso. Yo no puedo ver a mi paciente y está respirando mal y decir que está en insuficiencia respiratoria, porque inmediatamente te preguntaré cómo está el AGA. Si no tiene AGA, ¿cómo diagnosticas? ¿Qué más? Presencia de edema, detritus y exudados. ¿Qué es edema? Hay edema intracelular, hay edema extracelular, hay otros edemas o solo es intracelular. Claro, hay diferentes tipos de edema. Por lo tanto, la definición es la presencia de líquido o exceso de líquido en un compartimiento donde no debería de estar. Entonces, este paciente crítico genera edema, detritus, exudados, alveolares, ¿no? Y si genera detritus y exudados alveolares, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el alveolo? ¿Qué ley interfiere? ¿Qué ley de difusión? Se los dije y todavía no respondo. Es la ley de difusión de Fick. Los más exudados, mayor grosor de la membrana, menor difusión de los gases. Por lo tanto, el paciente entra en hipoxemia. Oclusión macular y microtrombosis aumentan el espacio muerto, obviamente, ¿no? El espacio muerto aumenta a nivel pulmonar porque hay trombos que van a
un espacio muerto, donde no hay intercambio gaseoso. Disminución de la capacidad residual funcional. ¿Cuántos volúmenes tenía el pulmón? Chao, culebra. Este examen de anestesia va a estar más enriquecido. 4 volúmenes pulmonares, ¿no? Y los 4 volúmenes hacen las 4 capacidades, ¿cierto? Dígame un volumen pulmonar que más se acuerden. ¿Ah? El volumen tidal corriente. ¿Cuánto es lo normal? 500. Chao, culebra, parece de primer grado. Yo tengo 500 de volumen tidal. El doctor tiene 500 de volumen tidal. De 6 a 10 ml por kilo de peso. Es por kilo de peso. No todos tienen 500. El volumen tidal. Este paciente tiene su capacidad residual funcional disminuida. ¿Por qué tiene la capacidad residual funcional disminuida? ¿Cómo se saca el volumen minuto? ¿Cómo se saca el gasto cardíaco? Preguntaré por filas entonces. El gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen minuto es lo mismo. El gasto cardíaco es, yo quiero saber cuánto de sangre sale por minuto. Y el volumen minuto es cuánto respiro por minuto. Entonces es frecuencia respiratoria por volumen corriente. ¿Estamos? Entonces este volumen corriente está disminuido en este paciente con distrés respiratorio, con insuficiencia respiratoria. Entonces en mi ventilador yo no puedo programarlo como si fuera un pulmón normal. De ahí nace el concepto de pulmón bebé. A estos pacientes adultos críticos se les programa de 4 a 6 ml por kilo. Poco volumen. Si tú no sabes eso, lo metes con todo el volumen y le revientas el pulmón. Disminución de la compliance pulmonar. ¿Qué es compliance? Lo contrario de elasticidad, ¿no? ¿Y qué es elasticidad? Lo contrario de la compliance. ¿Qué es compliance? Lo contrario de la elasticidad. ¿Cómo es? La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de expandirse y regresar a su misma ubicación. Ejemplo, pulmón. Ejemplo, las liguitas de las chicas del cabello. ¿O no? Ejemplo, un globo. ¿Y qué es compliance? Igual a la intensividad, pero se escribe igual, pero tiene diferente connotación. ¿Y qué es intensividad? Lo mismo, pero con diferente connotación. ¿Qué es compliance?
que es una persona complaciente. El doctor Paredes es complaciente. Sus alumnos no responden ninguna pregunta, pero él no se enoja. Sigue preguntando, no responde y él no se enoja. Qué complaciente es el doctor. No altera su estado emocional. Porque si lo altera, genera que su glucosa suba y como es diabético, puede generar una acidosis diabética. Y los únicos que tiene para salvarlo son sus alumnos. Entonces, ¿qué es compliance? La capacidad que tiene un cuerpo para dilatarse, pero no cambiar su presión. En cambio, la distensibilidad es la capacidad que tiene un cuerpo para dilatarse, pero sí cambia la presión, a costa de la presión. Característica principal de quién? De la aorta, doctores, de la aorta. La aorta tiene que ser complaciente y distendible para tener una presión de 120/80. Cuando pierde la compliance y la distensibilidad, genera mayor resistencia y por lo tanto nace la hipertensión arterial. ¿O no? La hipertensión arterial va a generar que el ventrículo izquierdo quiera vencer esa presión y como no puede con un poco de miocitos, llama a más miocitos para romper esa presión, generando en los primeros años de hipertensión ¿qué? Cardiopatía hipertrófica. Porque le gana la ley de Stalin, le gana la ley de Laplace, de la precarga y la poscarga, ¿cierto? ¿Eso qué genera? Que después de 4 o 5 años que el paciente sigue en lo mismo, el corazón dice me doy, como un chavo loco. Y ya no se hipertrofia, sino se dilata. Y ocasiona la cardiopatía dilatada. Muy bien. ¿Qué me interesa a mí? La actitud anestesiológica y la oportunidad quirúrgica del paciente. ¿Ya? Dentro del ASA que ustedes han estudiado y que han realizado en sus seminarios, que ha sido pregunta de los exámenes y será pregunta del segundo examen con sus chocolatitos, ¿no? Tenemos ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De programados y de emergencia. ¿Cuáles ustedes creen que es un paciente clínico? A partir del ASA 3. Porque el ASA 3 son pacientes con comorbilidades pero descompensadas o maltratadas. ¿Estamos? Yo no puedo poner en mi hoja ASA 1 y es un paciente crítico. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a la familia, señora, su paciente es ASA 1, por lo tanto tiene menos del 0.1% de que se muera. Pero yo sé que es paciente crítico. Y si se muere, ¿qué le digo? Me equivoqué en clasificarlo. Estamos. ASA 3 ya para nosotros es un paciente crítico que debe ser manejado pre, intra y postoperatorio como paciente crítico. Lo mandaré a ese paciente crítico a hospitalización después de una cirugía. Lo mandaré a la UCI, a una UCI, mínimo a una UCI, ¿cierto? Porque ese paciente tiene que seguir siendo manejado. Tiene que seguir. El hecho de que yo lo opere no quiere decir que ya lo salvé. Va a seguir su proceso.
Por lo tanto, tiene que ser bien monitorizado. En verde está los ASAS que nosotros usamos. Y al otro lado está la prioridad de UCI, según normativas del MINSA. Emergencia, anestesia y UCI tienen normativas legales. Y ustedes cuando lean sus diapositivas se van a dar cuenta que todo paciente postoperado, independientemente de la causa, para la UCI es prioridad 2. O sea, sí o sí somos prioridad para ellos. ¿Estamos? Y para emergencia, ellos tienen otra valoración. Tienen prioridades de emergencia, 1, 2, 3 y 4. Los que han tratado conmigo ya hemos hablado, ¿cierto?, de las prioridades de emergencia, ¿no? Y cuándo entrar y cuándo no entrar con el paciente de cirugía. Entonces, la prioridad de emergencia 1 para ellos es mi prioridad 5, es mi ASA 5, alta mortalidad. No se olviden de esta escala que también han visto en trauma, el SOFA, ¿cierto? El SOFA, ya no voy a introducirme en esto. Pero esta escala la tienen que tener en su agenda, detrás del celular, al costado de la foto de la novia o el novio, ¿no? Porque ahora también creo que vienen carcasas para imprimir, ¿no?, las fotos y todo, ¿no? Ahí pongan su SOFA. Les va a ayudar a distinguir el paciente críticamente enfermo y la mortalidad que puede o no tener. Y ya no voy a repetir esto, ¿no? Todo paciente de emergencia, se los dije, todo paciente que llegue a emergencia cuando ustedes sean médicos generales, su esquema es intubación en secuencia rápida. Les dije que había 2 tipos de intubaciones, ¿no? Pero doctor, yo he visto que en emergencia hacen otra intubación y el de UCI hace otra. Eso ha sido modificado por ellos. En teoría solo hay 2 tipos de intubación. La clásica, que es de paciente en ayunas y sin ventilación positiva, perdón, con ventilación positiva, y la secuencia rápida, que es sin ventilación positiva y con preoxigenación. El estómago lleno. ¿Para qué sirve la inducción de secuencia rápida? Para pacientes con sospecha de estómago lleno. Miren ustedes ahí. Cuando van a ver ustedes un paciente crítico ya no le van a tener miedo, ¿no? Porque ya ustedes han visto que todas esas maquinitas significan algo, ¿no? Ahí está la monitorización y están las bombas de infusión. Realizar una buena visita preanestésica, obviamente. Solicitar monitoreos especiales. No vaya a ser que les pregunten, ¿que el paciente críticamente enfermo se hace una buena visita preanestésica? ¿Solicito monitoreo estándar? ¿Solo estándar? No. Tengo que pasar a monitoreo especial. ¿Ejemplo de monitoreo especial? La línea arterial mínimo, ¿no? Relación médico-paciente familiares. Todo se debe escribir en la historia. Todo. Para los fiscales y los abogados y los amantes del derecho, lo que no está escrito nunca se hizo. Si lo pensaste, no me interesa. Y el consentimiento informado. Doctor, si no me firma el consentimiento informado, te libraste. Actualmente, el médico no está obligado a atender a un paciente como era antes. Si no te firma el consentimiento, tú no lo tratas. No porque es tu abuelita, que tu tía, que tu tío, yo voy a ser el superhéroe, el Superman de la familia. Sale algo mal y no te da el consentimiento, fuiste. Y acá está para recordar, no miren
monitoreo especial. Miren de este monitor de $35.000 aproximadamente, el más baratito. Te lo digo ¿por qué? Porque cuando ustedes salen de médicos, por ganar 5.000, 8.000 o 10.000 soles, ya quieren comprarse su BMW, ¿no? Ni siquiera su departamento, ¿no? Tienen su carro, se van a las discotecas, su cartera creciendo, ¿no? Quieren ir se van de gira, a ver a Chayanne, no sé qué más, de Coldplay, ¿no? Y cuando voy a su casa a tomarme la presión, no tienen intención. Inviertan su plata, ¿sí? Su presión, su copio, ¿no? Su ecógrafo, su monitor. Doctor de segunda, 8.000 luquitas. ¿Ya? Ahí veo, mira que veo ahí CO2, fila anterior, fila completa, alta temperatura, bacán, bien chequeadito de hacer, ¿no? Hasta tiene músculo y todo. Y al otro costado, la preparación de qué? Del coche de paro. Todo paciente críticamente enfermo que entra a sala de operaciones y que tú encuentras en emergencia, tienes que activar tu coche de paro. Ahora, hay una normativa del MINSA de coche de paro, la van a buscar, porque el coche de paro es un instrumento médico legal que tiene que estar bajo llave. Pero digo bajo llave completo, pues no cuando hablamos vamos a encontrar las paletas, ¿no? Los sanguchitos, los bocaditos, ¿no? El desfibrilador lo usan como portadora. Cuidado, porque cuando ustedes vayan a hacer seguramente le van a decir, doctor, usted es el encargado del coche de paro, impleméntelo. ¿Cómo hago eso? Eso no me enseñaron en la universidad. Dios mío, achachao. Entonces van a la normativa del MINSA, coche de paro. Cada cajón tiene un lugar para un medicamento. Tiene que tener su laringoscopio con pilas, obviamente, ¿no? Si no tiene pilas y ocurre algo, ¿de quién es la culpa? Del responsable del coche de paro. Así de simple, ¿eh? Y pasa, doctores. La familia reclama y el cordón se rompe por el lado más débil, el segumismo. Entonces, cuando estás haciendo tu residencia de traumatología, de R3, ya terminando con palmas magisteriales, ¿no? Y con tu insignia de doctor Hunter Arms, de Patch Arms, ¿no? Te llamarán y te dirán, doctor, lo llamamos desde Ancash, o lo llamamos desde Coracora, Ayacucho. Coracora, Ayacucho. ¿Qué ha pasado? Tengo una novia ahí, he dejado un hijo. ¿Qué ha pasado? No, lo llamamos por el caso, ¿se acuerdan ustedes de su vida? No, no me acuerdo, ya, igualito tienes que venir a declarar. Y tienes que viajar, porque a la tercera llamada vienen los policías y te llevan a fuerza, ¿no? Entonces ahí entra el coche de paro. Todo paciente crítico entonces tiene que estar bien monitorizado, monitoreo especial y coche de paro, aparte de lo que ya hemos visto anteriormente. Vía permeable, ¿no? Cateteroso central, su sonda vesical. No se olviden, chicos, ¿no? Porque llegan los residentes de cirugía, quieren operar una apendicitis séptica y ni siquiera le han puesto sonda vesical, solo tiene una vía rojita, ¿no? Ni siquiera catéter, nada. ¿Qué es esto, doctores? ¿El pasado o el presente o el futuro? Ustedes que han leído ya las guías de RCP 2025 y ya están tibias porque estuvieron calientitas hace un par de semanas. ¿Qué es el pasado? ¿O no? ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando tú intubabas a tu paciente había un quinto eslabón?
El primero llamón era la hipnosis, el segundo la amnesia, el tercero era la analgesia y el cuarto era la relajación. Y había un quinto eslabón, que para anestesio es el manejo del dolor y para la UCI y la emergencia es la pseudoanalgesia, porque después que intubes el paciente puede despertar. Imagínate ustedes despertar con un tubo en la boca, en la garganta. ¿Les gustaría? No. Entonces hay que manejar la pseudoanalgesia. Ese es el quinto eslabón. Acá está. No hay un consenso que le gane a este de acá. Lo buscan. Guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de pseudoanalgesia en el paciente adulto críticamente enfermo. Ahí te va a dar las drogas, las dosis, cómo usarlos, cómo diluirlo. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cómo debe estar un paciente críticamente enfermo? Tú agarraste, intubaste con la técnica que te enseñó en los dos Paredes, los dos Sánchez, los dos Meléndez o algún anestesiólogo, lo intubas, ya, te crees Superman. Lo intubé. Un Cormac 4, doctor. Un Cormac 4, no veía nada. Hice la técnica de la burbuja. ¿Ah? Sudé. Me dio gozo testicular. Pero lo intubé. ¿Y ahora qué hago? Le doy pseudoanalgesia. Y la pseudoanalgesia es dar los mismos medicamentos de la inducción, pero a dosis de mantenimiento. Y para eso usamos la escala RAS. En la escala RAS, ahí está la flechita naranja, ven la naranjita, esa es la respuesta correcta. ¿Cómo debe estar un paciente críticamente enfermo, intubado? Alerta y calmado. ¿Qué quiere decir eso? Que está con su tubito, te mira y te saluda. Te mira y te responde. No como acá, que los tienen y el paciente está, suéltalo, amárralo. Todavía ponen, ¿no?, en las indicaciones sujeción mecánica. Bendito sea el Señor que coloca eso. Porque se está poniendo el harakiri y está presto para los peritajes. Amárralo, amárralo. ¿No? Está loco. ¿Qué loco, compadre? Le está doliendo el tubo. Mejora su pseudoanalgesia. Capacítate en pseudoanalgesia, ponga difusión y vas a ver que tu paciente va a estar tranquilo. O lo otro, ¿no? Lo que hacen las licenciadas de enfermería. Te está moviendo el abuelo, plánchalo. 50 miligramos de midazolam. ¡Bla! 3 días dormido el paciente. Entonces, de ahí nace el concepto de intubación precoz, extubación precoz, que se vio más en el COVID, ¿no? Cuando tú estás intubando, ya estás pensando cuándo lo vas a extubar, porque la intubación genera diversas complicaciones. Tú solo intubas al paciente por un día o un día y medio hasta que se adapte. Y a través de la pseudoanalgesia vas buscando la adaptación de él hasta que pase la infuria pulmonar. Ese es el objetivo, no tenerlo meses y meses y meses y el paciente le da neumonía intrahospitalaria, neumonía por ventilador, después una traqueostomía, le aparece una fístula traqueosofágica, ¿no? ¿Por qué? Simplemente o por la enfermedad o porque el médico que viene después de ti no sabe utilizar el ventilador y dice, ya mañana lo despierta. Mañana lo despierta, no pasa nada. Claro, como no es tu familiar. Acá están las drogas de pseudoanalgesia, doctores, y sus características principales. El chocolatito, ¿no? ¿Qué pasa si yo prolongo mucho el uso de midazolam? Me da delirio. Ese es el principal problema
de la sede de emergencia del paciente clínico. Los pacientes de COVID que estaban intubados más de 45 días, más de 50 días, les daba delirio. Había que tratarlo. El problema mayor es con las benzodiazepinas. Ahí están los 4 eslabones, miren ustedes. Y qué usar, qué cosadito está. Igual. Obviamente que ustedes, que el paciente críticamente enfermo que más van a ver ustedes es el paciente con sepsis. Ya no existe sepsis severa, sepsis, ¿no? Es de frente, o es sepsis o está en choque séptico. ¿Cuándo decimos que está en shock séptico? Cuando el paciente está con hipotensión, tú le das fluidos y no responde, ¿cierto? No responde. Y tienes que usar drogas vasoactivas, ¿no? Miren ustedes arriba las dos imágenes. Una UCI americana, lindo, ¿no? Precioso, como una rotonda, libre de muros. Cada uno con su monitor, con sus bombas, mira la bioseguridad. ¿Y qué le llama la atención? Las ventanas, ¿no? Están para partes. Oye, pero si el paciente crítico está dormido, ya les dije que no. El paciente crítico es un paciente que debe estar despierto, alerta y calmado. Y tiene que saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Por lo tanto, siempre va hacia la ventana. ¿O no? Así tiene que ser. Miren ustedes las dos imágenes de abajo. Son las UCIs de dos hospitales grandes del MINSA. A la izquierda, Loaiza, y a la derecha, mi alma mater, el Hospital 2 de Mayo. El caso tiene ventanas, parecen cajoneras de cuyes, ¿no? Y el paciente no está en una rotonda, ¿no? La enfermera, o al lado de su espalda también hay pacientes, ¿y cómo los va a ver? Les digo esto ¿por qué? Porque algún día serán también ustedes directores de hospitales y le van a decir, doctor, ¿qué le parece? El arquitecto le va a decir, el que está confabulado con el gobierno regional, le va a decir, doctor, ¿qué le parece mi UCI? Y le va a poner, ser capaz de poner camarotes. Y tú vas a decir, oye, está bacana, doctor, ¿lo puede firmar? Dele pase, pues, doctor. Nos va a llegar una plaquita, 1.500.000. Fírmalo. Y lo firmas. Y al final ni siquiera leíste la normativa para establecimientos de nivel hospitalario para una UCI, ¿no? ¿Cómo traslado a mi paciente críticamente enfermo? Hay libros de 200 y 300 páginas que nos hablan de la fisiología del traslado. ¿Sí, doctor? Así es. Porque para trasladar a un paciente también hay una fisiología y hay una forma. No como lo hacen en el seguro y en el MISE y en otros hospitales, ¿no? Corriendo, ¿no? Corre, 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 corre. A la gestante, corre, corre. Al abuelito que está cerca, corre, corre, se va a salir el ascensor. ¿No? El paciente llega hipotenso, el paro, blanco, ¿no? Leen este manual y les va a decir, ¿cuál es lo principal? Todo paciente críticamente enfermo tiene que trasladarse monitorizado. Si estás en tu salud, si no tienes línea arterial, mínimo con monitorización estándar. No con solo pulsioxímetro como hacen ahora. Pon el pulso y mándalo. Si baja de 95, está muerto.
encima de 95 está vivo. Te recomiendo que lo mantengas encima de 95. Y encima, como tienes miedo, mandas a la licenciada de enfermería para que se gane todos los gritos, ¿no? Monitoricen bien. Y si no tienen monitor en su establecimiento, pídanlo. Doctor, ¿por qué no pedimos un monitor? Pero sí, por supuesto, eso no es monitor, doctor. ¿Ya? Vía periférica. Si es críticamente enfermo, 2 vías periféricas gruesas. ¿Estamos? Y cuidado de la vía aérea. Tiene que ir con un coche de paro. Si va en ambulancia, que sea una ambulancia que tenga el coche de paro. No es pasar por pasar al paciente. Ojo que no les estoy diciendo que lo traten. Si no sabes tratarlo, mínimo mándalo con esos medicamentos, no con su hoja de cis, ¿no? En la hoja de cis bien llenita, con buena letra, su sellito recién comprado, color rosadito, ¿no? Y firma. Tratamiento, se traslada. Manejo, referencia a hospital de máxima complejidad. O sea, quiere decir que tú eres simple. Entonces, por favor, chicos. ¿Ya? Un paciente críticamente enfermo tiene que ser trasladado siempre con personal médico. ¿Estamos? Nunca te atrevas a mandar a un paciente críticamente enfermo con solo la enfermera. Tienes que estar tú, porque si no te metes en problemas. Siempre tienes que estar tú. ¿Ok? Y no lo vas a mandar en silla de ruedas, ¿no? Tiene que ser en camilla, con soportes. Doctor, y si no tengo, tienes que pedir en tu centro, aunque sea una. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros con estos pacientes en la UCA? Todo paciente que ingresa a sala de operaciones, todo paciente, estoy diciendo todos, tiene que pasar por unidad de recuperación posanestésica. En la unidad de recuperación posanestésica tiene que haber mínimo un anestesiólogo, una enfermera y un técnico de enfermería. Así dice la guía. Y estas 3 personas solo tienen que estar encargadas de URPA. No pueden estar encargadas de ¿qué? De sala de operaciones o de afuera de hospitalización. ¿Me entienden? Ustedes tienen que saber eso. ¿Por qué? Porque cuando sean también jefes o sean médicos, y ustedes envían a una licenciada de enfermería porque se creen lo máximo y dicen, yo soy el médico, te he ordenado que vayas a hospitalización, y la llevas y quedas en enfermera o te pasa algo, la culpa es tuya. Estamos, todos tienen normas y funciones, ya no es como antes, doctores. La parte legal está, salen ustedes, tienen como 30 abogados detrás de ustedes, esperando que te equivoques. La sala de unidad de recuperación posanestésica, acá está el enfermero, ¿no? Una enfermera por cada 3 pacientes estables. ¿Qué significa paciente estable? ASA 1, ASA 2. Basta que haya un ASA 3 o un paciente pediátrico que se considera un paciente especial para que la enfermera se dedique solo a este paciente. Doctor, ¿y qué hago? Tengo que hacer una junta médica para traer a otro anestesiólogo y a otro enfermero. ¿Cuál es la principal complicación en URPA, doctores? ¿Cuál creen? La hipoxemia. El paciente deja de respirar, nadie se da cuenta y ahí no más queda.
¿Estamos? Entonces necesitamos una enfermera, un médico que esté ahí preparado para cualquier complicación. ¿Dónde debe estar la URPA? ¿Dónde debe estar esta unidad de recuperación anestésica? Lo más cercano a la sala de operaciones. Y el traslado no debe exceder los 5 minutos. Si ustedes ven un hospital que la URPA está en el primer piso y su sala de operaciones está en el cuarto piso, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿no? Porque se va a demorar en pasar el paciente. Porque el paciente puede llegar a la URPA a complicarse y de nuevo entrar a la sala. ¿Estamos? Por cada sala de operaciones, la URPA tiene que tener 1.5 camas. O sea, por cada sala, 2 camas de URPA. Si tengo 3 salas, ¿cuántas camas debo tener? 6. Y si tengo 6 camas, debo tener 2 anestesiólogos y 2 enfermeras, ¿o no? Pero eso no sucede en el Perú. Un anestesiólogo ve 20 camas. Una enfermera ve 20 camas. Esa es la realidad. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando vayan al MINSA, van a ver la diferencia del MINSA con el seguro de acá. El MINSA ha crecido bastante en normativa en cuanto a anestesia. Nos hemos puesto fuertes nosotros. Y van a ver la organización que hay en el MINSA. ¿Ya? Y no solo de acá. Estoy convencido de que a nivel nacional esta URPA de acá y la sala es la mejor que puede haber. Solo falta que no tenga un nuevo hospital, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El anestesiólogo que dio anestesia en sala de operaciones tiene que llevar a su paciente a la URPA y comunicarse con el otro anestesiólogo, ¿cierto? Y explicarle el caso, decirle las reacciones adversas, qué pasó, cómo fue la anestesia y todo, ¿no? Todo esto está escrito, doctores. Los que han ido a sala les he dado yo formatos de URPA, de cómo llenamos. Y eso es lo que nos defiende y lo que nos permite hacer peritajes. Imagínense que en la hoja aparezca, ¿no? Anestesiólogo que dio anestesia, doctor Paredes. Anestesiólogo que recibe URPA, doctor Paredes. ¿Qué pasó? Cumplidos funciones, ¿no? Y eso no debe pasar. Es fácil hacer peritajes, es fácil. ¿Qué escala manejamos en la URPA? Anótenlo. Pregunta de examen. ¿Qué escala manejamos nosotros? Aldrete. Aldrete. ¿Hay otras? Sí. Pero la que más manejamos y la que está registrada en la normativa del MINSA es Aldrete. ¿Ya? Tenemos Aldrete al ingreso, a los 5 minutos, a los 15 y al regreso. ¿Qué me evalúa el Aldrete? Acá está. Acá está. Actividad motora. Si mueve los 4 miembros, o sea, superiores e inferiores, es 2 puntos. Si solo mueve los superiores y no los inferiores, 1 punto. Si no mueve ninguno, 0. ¿Ya? Igual con respiración, igual con circulación, ¿no? Igual con nivel de conciencia y con saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué te mide el Aldrete? 5 parámetros. Y cada uno, el puntaje mayor es 2. ¿Cuánto sería el puntaje mayor? 10. Para dar alta a un paciente de la URPA, necesitas un Aldrete